Jesús descendió al infierno después de su muerte, un tema que genera muchas preguntas y reflexiones profundas. Sabemos que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles caídos, pero ¿por qué Jesús tuvo que ir allí? ¿Qué significaba realmente que él descendiera al Hades, un lugar asociado con la perdición y el reino de los demonios? Para entenderlo mejor, debemos examinar qué es el infierno según la Biblia. Aunque el concepto del infierno puede parecer complicado, las Escrituras nos brindan enseñanzas claras sobre este tema. Antes de profundizar, te invito a suscribirte a este canal y darle me gusta a este video. Que Dios derrame abundantes bendiciones en tu vida. El infierno es descrito generalmente como un lugar de oscuridad, separación eterna de Dios y condena final. Nadie desea estar allí, pero la Biblia nos proporciona diferentes palabras para describir este lugar, cada una con matices importantes que debemos explorar. Primero, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea Seol se usa para describir el destino de los muertos. Es un lugar de espera, donde tanto justos como injustos permanecen en un estado sombrío, sin ser su destino final, sino una especie de intermedio entre la vida y el juicio. En el Nuevo Testamento, encontramos el término Hades, que equivale al Seol. Jesús menciona el Hades en la parábola del hombre rico y Lázaro, describiéndolo como un lugar de sufrimiento para los malvados. Luego, está el término Gehenna, utilizado por Jesús para referirse al castigo eterno para los malvados. Este nombre proviene de un valle en Jerusalén donde se quemaba basura de forma constante, y Jesús lo usa para ilustrar la gravedad del juicio eterno, comparando este lugar con un fuego que nunca se apaga. Finalmente, la Biblia habla del lago de fuego, que aparece en el libro de Apocalipsis como el destino final de Satanás, sus ángeles y aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida. Este es un lugar de tormento eterno, creado específicamente para aquellos que rechazan a Dios. Estas palabras nos dan una visión más amplia del infierno, mostrándonos tanto un lugar de espera temporal como un destino eterno de castigo. Sin embargo, a pesar de estas enseñanzas claras, todavía existen muchos malentendidos sobre el infierno que es importante aclarar. Uno de los conceptos erróneos más comunes es pensar que el infierno es un reino gobernado por Satanás, donde él tiene poder sobre las almas condenadas. En realidad, el infierno es un lugar de castigo creado para Satanás y sus seguidores. Él no tiene dominio en el infierno, de hecho, él mismo será prisionero allí. La Biblia lo describe como un lugar de tormento, específicamente destinado para él y sus ángeles caídos, como se menciona en Mateo 25 horas y 41 minutos. Otro error es imaginar el infierno como un lugar de fiesta o diversión. Algunas personas piensan que podrán disfrutar de compañía en ese lugar, pero la Biblia lo describe como un sitio de sufrimiento absoluto, llanto, crujir de dientes y total oscuridad, sin ninguna presencia de la bondad de Dios. El infierno no es un lugar para celebrar, sino para experimentar un castigo eterno. Además, existe la creencia en el purgatorio, un concepto ajeno a las enseñanzas bíblicas. El purgatorio sugiere que las almas deben pasar por un proceso de purificación antes de llegar al cielo, pero esta idea no tiene base en las Escrituras. En Hebreos 9:27 se nos enseña que después de la muerte, todos enfrentamos el juicio, y nuestra eternidad depende de nuestra fe en Jesucristo. La salvación es un regalo gratuito que ya fue pagado con la sangre de Jesús y está disponible para aquellos que lo acepten mientras estén vivos. También es importante aclarar que no todos los muertos van directamente al infierno. La Biblia enseña que habrá un juicio final, donde todos seremos juzgados según nuestras acciones. Los muertos, hasta ese momento, se encuentran en un estado de espera, algunos en consuelo y otros en tormento, como se describe en la parábola del hombre rico y Lázaro. Por último, el aniquilacionismo, que sostiene que las almas de los malvados serán destruidas y no sufrirán castigo eterno, también es una creencia errónea. La Biblia es clara al decir que el castigo para los impíos es eterno y no habrá aniquilación de las almas perdidas. Es fundamental entender correctamente lo que la Biblia dice sobre el infierno, ya que nuestra comprensión de este tema tiene implicaciones profundas sobre nuestra fe y la forma en que vivimos. La salvación es un regalo que no podemos dejar pasar. Jesús ya pagó el precio para que tengamos la oportunidad de entrar en su reino. No dejes para mañana lo que puedes decidir hoy.
Aunque varias denominaciones cristianas sostienen una visión diferente sobre el destino eterno de los injustos. La interpretación tradicional de la Biblia respalda firmemente la creencia en un castigo eterno para aquellos que rechazan a Dios. Es esencial comprender estas distinciones y corregir los conceptos erróneos que circulan al respecto, ya que esto nos permite valorar de manera más profunda lo que Jesús logró al descender al infierno. Su propósito al ir allí no fue sufrir aún más, sino proclamar su victoria, predicar a los espíritus encarcelados y liberar a los cautivos, demostrando así su autoridad sobre la muerte y el infierno. Para entender el verdadero significado de las acciones de Jesús en el infierno, es necesario recordar lo que sucedió en el momento de su muerte. Jesús, el Hijo de Dios, fue crucificado tras ser traicionado por uno de sus discípulos, arrestado injustamente y sometido a un juicio parcial. A pesar de su inocencia, fue condenado a muerte y soportó un sufrimiento indescriptible, que incluyó burlas, dolor físico y la brutalidad de la crucifixión, una de las formas más crueles de ejecución. Después de su muerte, su cuerpo fue retirado de la cruz y colocado en una tumba, un momento de profunda tristeza y confusión para sus seguidores, quienes aún no comprendían completamente que su sacrificio formaba parte del plan divino de Dios para la salvación de la humanidad. Al morir, Jesús descendió al infierno, donde realizó una de las acciones más trascendentales, predicó a los espíritus encarcelados. Según 1 Pedro 3, 18-20, estos espíritus eran aquellos que en tiempos de Noé habían sido desobedientes. El apóstol Pedro lo describe de esta manera: Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios aguardaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Esta proclamación no era una oportunidad para una segunda salvación, sino más bien un anuncio de victoria sobre el pecado y la muerte. Jesús declaró su triunfo sobre todo mal, asegurando que su poder trascendía incluso el tiempo y el espacio, alcanzando a aquellos que ya habían partido antes de su sacrificio en la cruz. Otra razón fundamental por la que Jesús descendió fue para vencer la muerte y el pecado. Al entrar en el reino de los muertos, Jesús enfrentó la consecuencia máxima del pecado, la muerte misma. En Apocalipsis 1:18, Él declara: Yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este versículo simboliza su autoridad y victoria sobre la muerte, demostrando que Él tiene el poder para romper el dominio que la muerte tenía sobre la humanidad. La resurrección de Jesús es la prueba definitiva de que Él conquistó la muerte, y su triunfo no solo aseguró su propia vida eterna, sino que también abrió el camino para que todos los que creen en Él puedan acceder a la vida eterna. Por último, la muerte de Jesús no solo le otorgó la victoria sobre la muerte misma, sino que también abrió las puertas del cielo. Antes de su muerte y resurrección, el pecado mantenía a la humanidad separada de Dios, cerrando las puertas del cielo. Pero al derrotar la muerte y resucitar, Jesús hizo posible que todos los creyentes pudieran entrar en el cielo. Efesios 4, 8-10 explica este proceso. Por eso dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué significa subir, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Jesús, al liberar a las almas justas que estaban esperando en Seol o Hades, garantizó que aquellos que confían en Él puedan tener una comunión eterna con Dios. El descenso de Jesús al infierno no fue un acto de derrota, sino una manifestación de su triunfo absoluto sobre el pecado, la muerte y Satanás. El infierno no pudo retenerlo, y su presencia allí fue una declaración poderosa de su autoridad sobre todo lo que está en contra de Dios. Sus acciones, predicar a los espíritus, derrotar la muerte y el pecado, y abrir las puertas del cielo, subrayan la magnitud de su victoria y la esperanza que trae a todos los creyentes. A través de su sacrificio y resurrección, Jesús no solo garantizó la victoria definitiva, sino que también aseguró que la muerte ya no tiene la última palabra. Gracias a Él, la muerte es solo el comienzo de una vida eterna con Dios.
Este acto de abrir las puertas del cielo para todos los que creen en él representa el cumplimiento de la promesa divina de vida eterna. Jesús aseguró que, al confiar en él, podemos disfrutar de una relación eterna con nuestro Creador. Este mensaje profundiza aún más en la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado, brindándonos una fuente inquebrantable de esperanza y certeza sobre nuestra redención. Al conquistar el infierno y la muerte, Jesús nos asegura que no necesitamos temer más, pues ha pagado el precio por nuestros pecados y nos ha ofrecido la vida eterna con Dios. Este acto de salvación cambia profundamente nuestra perspectiva de vida, nos libera del temor, nos ofrece paz y nos llena de esperanza, sabiendo que nada puede separarnos del amor de Dios. La victoria de Jesús no solo tiene un impacto eterno, sino que también transforma nuestra forma de vivir en el presente. Nos anima a vivir con valentía, confiar en sus promesas y compartir las buenas nuevas con los demás. Al vivir en la libertad y gozo que provienen de nuestra redención, nuestras vidas deben ser un testimonio del poder y amor de Cristo, invitando a otros a encontrar la misma seguridad y paz que nosotros encontramos en Él. El llamado es claro: vivir con confianza y valentía, abrazando la esperanza que Jesús nos da, y compartiendo su amor con quienes nos rodean, para que también puedan experimentar la salvación.